Muy buenas tardes, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Quiero entregar una pequeña enseñanza referentemente a lo que es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel y también lo hizo mención Jesucristo en los tres evangelios referentemente a Mateo, Marcos y Lucas, ¿correcto? Bueno, referentemente a eso quiero explicar y exponer la verdad. ¿Por qué? Porque desde ya hace muchos años se viene predicando y enseñando al mundo entero de que la bestia que ha de surgir del abismo es supuestamente el super anticristo que ha de llegar y se va a posesionar en el templo de Jerusalén. Y como todas estas personas también han enseñado de que tienen que reconstruir el tercer templo de Jerusalén, los judíos, en este caso el pueblo de Israel, tiene que construir o reconstruir el tercer templo de Israel, o mejor dicho, el tercer templo de Jerusalén. Y esta bestia que ha de surgir del abismo, ¿verdad? Se va a posesionar y va a destruir este templo, pero antes de eso se va a sentar en este templo y se va a hacer pasar por Dios, ¿correcto? Eso es lo que enseñan la gran mayoría de teólogos, ¿verdad? Y estudiosos de la palabra de Dios. Pero ahora yo le voy a enseñar el lado B referentemente a este tema. Y creo que la palabra de Dios corrobora aquello. ¿Ok? Parto con lo siguiente. La palabra de Dios a nosotros nos indica, referentemente a este tema, nos hace mención que antes era con espada y era con ejército, pero ahora es con el espíritu. ¿Ok? Nos da a entender esto, que antes era de forma material, de forma tangible, pero ahora es espiritual. Ahora es espiritual. Lo repito para que quede grabado en su corazón. La palabra de Dios a mí me indica de partida que ese super anticristo, que se le determina que es la bestia o es el cuerno pequeño, no es más simplemente que un espíritu. La Biblia así lo determina. ¿Ok? Lo dice claramente en Primera de Juan capítulo 4 y también en Primera de Juan capítulo 2. Todo el capítulo 2 hay que leerlo para poder entenderlo y así también Primera de Juan capítulo 4 cuando habla y dice de que el anticristo, escúchelo claramente, el anticristo no es que sea una persona o que sean personas. Lo que habla es que el anticristo es un espíritu, para que usted lo entienda. Y este espíritu ya está en el mundo, lo dice la Sagrada Escritura, y siempre ha estado en el mundo. Es el espíritu del anticristo. En otras palabras, es el espíritu de la potestad del aire, donde lo habla el libro de Efesios. Que ese espíritu está alojado dentro de los hijos de desobediencia. Yo hice un video anterior referentemente a si la salvación se puede llegar a perder o no. Y ahí se le dio a entender que la salvación es por obediencia, ¿correcto? Para que esto quede como muy claro en su corazón. Por tanto, cuando habla del espíritu de la potestad del aire, está hablando del mismo Satanás. El espíritu de Satanás que está en este mundo es el espíritu de desobediencia, ¿verdad? El espíritu de rebelión. Cuando habla de desobediencia, es sinónimo de rebelión, de rebeldía, que no quiere obedecer. Se, eh, este espíritu rebelde se llama el espíritu del anticristo. Entonces, la palabra de Dios dice de esta forma en segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo número 12. Habla referentemente a que a este espíritu dice la palabra de Dios de esta forma. Antes que se me olvide, quiero decirle que segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 2, perdón, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 hasta el 11, va tomado de la mano juntamente con segunda de Juan, capítulo 1, de versículo 4 al versículo 11, y también va tomado de la mano referentemente a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11 y 12, cuando habla de dónde está el trono de Satanás. Y luego también sigue leyendo hasta cuando llega al punto donde dice las profundidades de Satanás, donde ellos le llaman que esas son las profundidades de Satanás, donde está la mujer dando enseñanza, que esa mujer jamás Dios la ha puesto como pastora, ¿verdad? Dando enseñanza. A ellos se le llama que es Jezabel, el espíritu de Jezabel tomando dominio sobre el hombre. Recuerde
Eso dice la palabra de Dios. Por tanto, comienzo a explicarle lo que dice también la Sagrada Escritura en 2 de Tesalonicenses, para que vea cómo es el funcionamiento de la abominación desoladora. Dice, referentemente hablando, dice, con respecto a la venida o al regreso de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él en el aire, Jesucristo no vendrá por ningún motivo sin que antes venga la gran apostasía. ¿Qué significa apostasía? Donde muchos cristianos, muchos creyentes, se devolverán de la doctrina de Cristo y ya no seguirán la doctrina de Cristo, sino que seguirán un evangelio falso, ¿verdad? A eso se le determina apostasía. ¿Qué más significa la palabra apostasía? Quiero que esto lo tengan muy claro. La palabra de Dios dice claramente que la doctrina de Cristo es guardar los mandamientos del amor, los 10 mandamientos antiguos que habíamos tenido desde el principio. Lo enseña así 2 de Juan capítulo 2, versículo 4 al 11, y también explica y dice, todo aquel que persevera guardando la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo permanece en esa persona. Pero todo aquel que se desvía de la doctrina de Cristo no tiene al Padre ni tiene al Hijo, porque el Espíritu Santo no permanece en esa persona que dejó de guardar la doctrina de Cristo. Eso es guardar los mandamientos de Dios. Y así dice también de que le pasa como al perro y le pasa como al cerdo, que se volvieron al vómito y se volvieron a la siena a ensuciarse. Se volvieron atrás, escúchelo bien, se volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Correcto? Ese es la doctrina de Cristo, el guardar los santos mandamientos del amor. ¿Ok? Porque eso es la doctrina de Cristo, es el amor. Y el amor está representado en los 10 mandamientos del amor. ¿Ok? Entonces, lo que sigue enseñando, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1, ¿verdad?, al 12, sigue diciendo, y aparezcan todos estos hijos de perdición. La palabra de Dios dice, y aparezca el hijo de perdición, el hombre de pecado. Pero así lo interpretan de forma singular, pero la palabra de Dios, el discernimiento del Espíritu Santo, te dice de que son los hombres de perdición, los hijos de perdición, los hombres de pecado. Todos aquellos que son Judas Iscariotes, todos aquellos que se volvieron atrás del santo mandamiento, todos aquellos que se volvieron atrás y no perseveraron en la doctrina de Cristo, todos ellos son unos apóstatas de la fe, todos ellos son unos Judas Iscariotes, todos esa masa de cristianos que no fueron capaces de seguir guardando los santos mandamientos del amor, sino que se desviaron de la doctrina del Señor Jesucristo. Todos ellos, dice la palabra de Dios y lo enseña, que el Espíritu Santo salió de ellos, sale de ellos el Espíritu Santo de Dios. Por eso ya no tienen al Padre y al Hijo dentro de ellos. Porque ¿quién representa al Padre y al Hijo dentro de ellos? Lo representa el Espíritu Santo. ¿Y qué espíritu entonces es el que se mete? Es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo se mete en el tercer templo de Jerusalén. Recuerda que ¿quién es el tercer templo? Somos nosotros, somos el tercer templo de Jerusalén. A eso se le llama la abominación desoladora. Cuando el espíritu del anticristo se mete dentro del templo del Espíritu Santo, que somos nosotros mismos, cuando se sienta dentro del corazón del creyente o de aquel apóstata de la fe y luego se hace pasar por el Espíritu Santo, se hace pasar por Dios. A eso se le determina la abominación desoladora para todos aquellos perros apóstatas de la fe que vuelven al vómito, se vuelven atrás, como dijo Pedro, se vuelven atrás del santo mandamiento que Dios les fue dado. Por eso, amado hermano y amada hermana, le entrego esta pequeña porción de conocimiento para que usted jamás se vuelva atrás de la doctrina de Cristo. Enseñen lo que le enseñen a usted, su pie de apoyo, después de haber aceptado al Señor Jesucristo, comer su sangre, beber su sangre, comer su cuerpo, ¿verdad? Dice la palabra que Dios permanece en uno y así como Jesús también permanece en uno. ¿Por qué? Porque le obedecemos al Señor Jesús, guardando sus santos mandamientos del amor, ¿correcto? Esa es la doctrina del Señor Jesucristo. Y dice, todo aquel que se desvía de la doctrina del Señor Jesucristo no tiene al Espíritu Santo. ¿Y entonces qué espíritu tiene? El espíritu de rebeldía, el espíritu de la potestad del aire, el espíritu del anticristo. No es que exista y va a llegar un super anticristo, no. Es una masa de anticristos, porque el espíritu es uno, el espíritu del anticristo es uno, y ese se va metiendo en cada persona cristiana que ha apostatado de la fe. Amén. Eso es, a eso se le determina la gran abominación desoladora, para que esto lo entienda y lo guarde en su corazón. Y si usted ha caído y ha sido un desgraciado en esto, bueno, vuélvase a la gracia de Dios, pida perdón a Dios y ore bastante al Señor para que le dé el Espíritu Santo y saque ese espíritu de error que puede estar en usted. Amén. Así que espero le sirva y que tenga muy buenas tardes. Muchas bendiciones. Chao, chao.